En la Biblia hay muchas razones por lo que Dios nos va a recompensar. Por ejemplo, dice que van a recibir recompensa los que por la causa de Jesucristo son odiados y perseguidos. Mira, si tú dices que eres cristiano, te ves bien bonito con cara de arcángel ahorita, pero si allá afuera en el trabajo o aquí mismo no hay gente que te odie, algo está mal. Jesucristo prometió que íbamos a ser perseguidos e íbamos a ser odiados por causa del evangelio. Hay unos que los odian por sangrones y por otras razones que no quiero entrar. Pero cuando es por causa de Jesucristo, hermano, si tú en el trabajo todos te aman, todos te quieren, todo bien bonito, nadie dice nada de ti, nadie habla de ti en el Facebook, nada, todo bien, bien bonito, todo bien color de rosa, algo no anda bien, porque la Biblia dice, pues que por causa de que si a Cristo lo odiaron y lo persiguieron, a ustedes también. Pero dice la Biblia, en Mateo capítulo 5, versículo 11, dice, bienaventurados sois ¿qué quiere decir la palabra bienaventurados? Oh, qué bendecidos o qué felices son aquellos que por la causa de Cristo los vituperan y los persiguen y dicen toda clase de mentiras contra ellos. Bienaventurados. Si alguien ahorita te está siguiendo, te está molestando porque eres cristiano, en lugar de ponerte triste, alégrate. Jesucristo dice, gozaos, versículo 12, y alegraos, porque vuestro galardón o vuestro premio es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas y a él también, que fueron antes de vosotros. Y si a Jesús y a los profetas los persiguieron y a muchos de ellos los mataron, ¿quiénes nos creemos nosotros para no tener esa misma clase de trato? Entonces, si tú estás pasando por tu familia no te quiere, te critican. Mire, cuando mi papá se convirtió, la secretaria de su trabajo una vez le preguntó, oye, ¿tú eres homosexual? Eso es ofender, eso es perseguir. Y nomás le decía así porque yo creo él no era diferente y no andaba de Pancho Villa con ella, o de Juan Charrasqueado, de volado, no sé. ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo? Si somos odiados y perseguidos por su causa, un día en el cielo, hermanos, vamos a recibir una recompensa, de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Cuando, en segundo lugar, van a recibir recompensa los que hacen bien a otras personas, pero en secreto, sin que nadie se dé cuenta. A nosotros nos gusta hacer buenas obras y, por ejemplo, vamos ¿a dónde? A Mexicali, a dar comida. Entonces, una foto, ¡pum! Y ahí los niños todos tijuaneros ahí con los chores todos rotos y una foto. Está bien, algunos lo hacen y no digo que lo hagan por eso, pero Jesucristo dice, cuando tú hagas un bien a una persona sin que nadie se dé cuenta, entonces yo te voy a recompensar. Dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia, o sea, buenas obras, delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, si tú buscas la recompensa del hombre, olvídate de la recompensa del Padre. Y no sé usted, pero yo pienso que 1000 veces es la recompensa de Dios que la del hombre. Porque la recompensa del hombre es temporal, pero la recompensa de Dios es de carácter eterno. O sea que por toda una eternidad tú vas a disfrutar
de la recompensa que Dios te dé. Y van a pasar 1000 años y todavía vas a estar disfrutando de esa recompensa. Y van a pasar 1,000,000 de años y todavía vas a estar disfrutando de esa recompensa. Y van a pasar 1,000,000,000 de años, para que me entienda, porque en el cielo no van a haber años, porque ya no va a haber más tiempo allá en el cielo. El tiempo ya no va a existir. Alégrense, eso significa que usted ya no se va a hacer viejo. En el cielo o en la tierra, porque cuando Cristo venga y termine todo, vamos a poder tener derecho a estar en el cielo. Algunos en el trono de Dios, no todos, pero también vamos a habitar la tierra. Y no, también. Bueno. Entonces aquí dice, el versículo 2, Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, bueno, ese no es el versículo que quería leer, pero está muy bueno también. Dios va a recompensar no solamente cuando hagamos cosas buenas o buenas obras sin que nadie nos vea, pero también cuando damos, cuando ayudamos al necesitado, cuando traemos nuestras ofrendas, cuando traemos nuestros diezmos y buscamos hacerlo por agradar a Dios y no para que se den cuenta que yo doy. Fíjese lo que dice Jesús: cuando pues des limosna, no hagas tocar tururú. Todos volteenme a ver que estoy a punto de dar un billete de $100, uno de $1000. Dice: no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Ese es un hipócrita. En las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna, o sea, tu ayuda, tu ofrenda, lo que quieras, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Cuando dice público, está hablando de los ángeles. Públicamente los ángeles, los arcángeles y los millones de redimidos se darán cuenta de la recompensa que Dios te va a dar. Cuando oras y ayunas en secreto, no como aquel hermano que decía: miren, yo tengo las rodillas, miren, bien raspadas. ¿Y de qué? ¿Por qué las tiene tan raspadas las rodillas? Es que yo me la paso orando todo el tiempo. Y de tanto orar ya mis... Y mentiras, él ponía pisos, era su trabajo. Dani ponía piso y no se ponía las rodilleras. Pues tenía las... Ese ya recibió su recompensa. Pero cuando tú y yo oremos y ayunemos, hagámoslo para Dios, y el Dios que te ve en lo secreto te recompensará también en público. Y por último, Dios te va a recompensar a todos los que hablen de Cristo a otras personas. Dios te va a recompensar, mi hermano. La Biblia lo enseña, la Biblia lo dice y nosotros lo creemos. Entonces, entre más almas traes a Cristo, más grande va a ser la recompensa y más coronas vamos a recibir. ¿Cuántos quieren esas recompensas de Dios? Entonces vamos a hablarle a las personas de Jesucristo. El sábado, ¿qué fecha les dije? Tenemos una gran oportunidad aquí. Me estaban diciendo los pastores que la mayor parte que pasan por aquí son hispanos como nosotros, y que preguntan si hay iglesia hispana aquí. ¿Qué otra oportunidad? Que los pajaritos nos van a llegar a nosotros. Ya ni siquiera los tenemos que buscar. Se nos van a poner de pechito para que...
Hagámoslo, hermanos. ¿Por qué debemos de predicar el evangelio? Porque pues vamos a recibir recompensas, pero no lo hagamos por eso, hagámoslo porque es un mandamiento de Dios y hay que obedecerlo. Si no nos da recompensas, pues ni modo, pero nosotros lo hicimos por amor a Él, no para que Él nos dé algo. Tú no debes de diezmar voy a diezmar para que Dios me regrese el 100%. O voy a ofrendar para que Dios me bendiga. No. Él te bendice porque Él es bueno. Nosotros ofrendamos y diezmamos porque le queremos agradar a Él y porque obedecemos su palabra y punto. Y aunque no me bendijera, que nos ha bendecido mucho, pero de cualquier manera yo lo haría porque es para Él. Y no somos cristianos interesados, ¿verdad que no? Lo que hacemos, lo hacemos no para que nos bendiga, sino por amor y por obediencia a su nombre. En cuarto lugar, tenemos que predicar porque la última oportunidad para predicar en este mundo es aquí en la tierra. Piénselo bien. En el cielo hay muchas cosas que ya no vamos a hacer. Por ejemplo, los diezmos. Allá en el cielo ya no vamos a ofrendar. Y ya no vamos a diezmar. Porque pues, digan amén los de Monterrey. Ya se alegraron los que... Allá en el cielo, entonces hay que hacerlo aquí. Pero lo que de seguro ya no vamos a hacer en el cielo va a ser hablarle a evangelizar a una persona. Porque allá en el cielo, escúcheme, no van a haber perdidos. Allá en el cielo no va a haber gente sin Cristo. En el cielo solamente vamos a estar los redimidos de Jesús. Los que hemos sido lavados. A ver, ¿cuántos de aquí han sido lavados con la sangre de Cristo Jesús? Y si tú has sido perdonado, no importa tu raza, no importa tu idioma, no importa que seas mexicano, seas gringo, seas europeo, seas lo que sea, la sangre de Cristo te garantiza entrada directa al cielo, no por buenas obras, sino por la buena obra que Jesús hizo por ti en esa cruz. Entonces allá en el cielo no van a haber perdidos, hermanos. Allá ya no va a haber la necesidad de hablarle a alguien y traerlo a los pies de Jesucristo. La oportunidad para hablarle a alguien de Jesucristo es aquí en la tierra, hoy, no mañana. ¿Cuántas personas están como nosotros ahorita? Están bien, aparentemente están sanos, salen y allá los machuca un carro. Así se dice machuca, no, ¿verdad? Se mueren. Ay, ojalá él le hubiera hablado de Cristo. ¿A cuánto les ha pasado que amigos se les han muerto y nunca le hablaste de Cristo? Aquí es cuando debemos de hablarles. Allá en el cielo ya no va a haber oportunidad. Entonces, hermanos, yo les invito y les animo a que hagamos todo lo posible. Ya nos vamos a ir al cielo nosotros, es una garantía por lo que Cristo hizo por ti y por mí. Pero ahora nosotros hagamos todo lo posible por llevar al cielo las más personas que podamos. ¿Sí, hermanos? Vamos a esforzarnos para liberar gente del infierno y llevarlos al cielo. Dios nos ha dado ese privilegio y esa responsabilidad. Nosotros podemos hablar de Jesucristo a las demás personas. Pero hay gente que dice, bueno, pues sí, allá en el cielo ya no vamos a tener que predicar de Cristo, pero Jesucristo va a tardar en venir. ¿Desde cuándo a mí me dicen? Desde que yo era un niño me decían que Jesucristo iba a venir. Y nada de Jesucristo que viene. Miren, hermanos, en el tiempo que estamos viviendo, ahorita yo les puedo asegurar que se han visto cosas que no habíamos visto en 20 años atrás. Y todo eso apunta a que la venida de Jesucristo está, miren, a la vuelta de la esquina. Está a la puerta, o sea, está a punto de sonar la trompeta, los cielos abrirse, Jesucristo descender, así como Él lo prometió. ¿Cuántos están esperando la segunda venida de Jesucristo? ¿De veras? Pues Jesucristo dijo, bienaventurado a los que cuando yo venga
los encuentre hablando y haciendo los mandamientos que yo les he mandado aquí en su palabra. Entonces debemos de vivir creyendo no solamente de palabras, sino con acciones, hermanos. Dice Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, hermanos. Dice el 40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo de Hombre vendrá. Y luego Pedro en el 41 le dice, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, fíjese lo que dijo Jesús, ¿quién es el mayordomo fiel? ¿Sabían que nosotros somos mayordomos, hermanos? ¿Sí sabían que somos mayordomos? ¿Qué es otra palabra para mayordomía? Capataz, encargado, mayordomo, pero hay una que se me escapa y no voy a terminar hasta que me venga a la mente. Administrador. Si tuviera estrellitas, hermano, yo le daba una estrellita ahorita aquí en la frente. No sé qué. Hermanos, les digo algo, nosotros no somos dueños de nada. Tú no eres dueño del carro que estás manejando, se lo debes al banco. Pero si no se lo debes al banco, no es tu carro, es de Dios. Y Dios dice que nosotros somos administradores. La casa que tienes no es tuya. Dios te dio esa casa. No, pero que yo la rento. Aunque la rentes, Dios te la dio. Hay personas que rentan, pero no son buenos administradores. Al cabo no es mi casa, que crezca el zacate, que crezca la hierba. Y luego en el driveway está un agujero ahí por allí. Que lo arregle el dueño, yo no. Tú eres el que vives allí. Y Dios pide que nosotros seamos buenos administradores, porque si no somos fieles en lo poco, Dios, ¿cómo crees que Dios te va a poner sobre más? ¿Cómo crees que Dios te va a dar más? Tienes que ser fiel con la trailita en la que vives para que Dios te dé un apartamento. Y si vives en un apartamento, tienes que ser fiel con el apartamento que tienes para que Dios te dé una casonona. Y si tienes una casonona, tienes que ser con esa casonona fiel para que Dios te dé más. Si no, Dios no lo hace. Y aquí dice que somos mayordomos, somos administradores. No se les olvide, hermanos, no somos dueños de nada, somos administradores. Y lo que tenemos, Dios nos lo ha dado para que se lo administremos a Él. Dígame si me está entendiendo. Entonces, el cheque que ganas cada 8 días de $1,000 o $2,000 no es tuyo. Es de Dios. Dios te confía ese cheque de $2,000 para que se lo administres. No, ya no voy a predicar así porque están bien serios. Me están poniendo nerviosos. Digan todos, somos administradores. Entonces Jesús dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? El cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración. O sea, Dios nos ha confiado el evangelio. Y ese evangelio, su palabra no es para que te la quedes tú, es para que lo compartamos con otros. Ahora, cuando compartimos el evangelio, Dios no espera que te metas en tantas profundidades de esto y de aquello. Y no, el evangelio es bien sencillo, hermanos. ¿Cuál es el evangelio de Jesucristo? No conforme a algunos hombres por allá que se inventan cuentos de vaquero. De acuerdo a la escritura, el evangelio es bien sencillo, que hasta un niño de 3 años lo puede entender. Que Jesucristo murió, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 en adelante, que Jesucristo murió conforme a las escrituras, pero que Jesucristo se levantó al tercer día de entre los muertos conforme a las escrituras. Ese es el evangelio de Jesucristo y eso es lo que tenemos que compartir con todas las personas. Porque si ya te quieren meter en profundidades de aquí, profundidades de allá y para allá, vas a confundir más a la gente y tú vas a quedar más confundido.
no compliquemos el evangelio, es sencillito. El hombre lo complica, pero es lo más sencillo que tú te puedas imaginar, pero al mismo tiempo tan profundo que Dios ha endurecido el corazón de algunos testarudos para que ese mensaje tan sencillo no lo entiendan. No porque Dios quiere endurecerles el corazón, sino porque ellos son unos orgullosos que quieren que sea como my way or the highway, como yo quiero, o si no, entonces Dios dice, pues te confundo. Pero es bien sencillito el evangelio. Entonces aquí lo que está diciendo, ¿quién es ese siervo, ese mayordomo, ese administrador a quien yo le he confiado mi evangelio para que lo administre? Díganme si me están entendiendo, hermanos, porque yo me estoy quebrando aquí y parece. Dice el 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Lo halle predicando el evangelio, salvando almas. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Y quiero terminar con el versículo 45. Dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, escuche que este mensaje es para ti y para mí. Nosotros creemos en Cristo y en su venida, ¿verdad que sí? Pero conforme pasa el tiempo y que vemos que Jesús no viene, se nos puede endurecer el corazón. Y aquí dice, versículo 45, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Cuántos han dicho eso en su corazón? Ah, va a tardar. No, bueno. Y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse. Miren, esto está de moda, hermanos. Antes, 40, 50 años atrás, los hermanos no se embriagaban, ni se tomaban una cerveza, ni vino, ni nada de eso. Hoy está bien de moda que una cheve no hace daño. Hermanos, ese es un peligro tremendo. Y ahorita en la iglesia hay gente dentro de la iglesia que el sábado se da una emborrachada y después al siguiente día está aquí en la iglesia como si nada. No está arrepentido, levantando sus manos como si nada hubiera pasado. ¿Sabe por qué creo yo que ha entrado este pecado a la iglesia? Porque hay un montón de personas que de niños se les predicó que Cristo iba a venir, pero como vieron que Cristo no viene y no viene y no viene, comenzaron a dudar en su corazón. Y cuando comienzas a dudar de que la promesa de la venida de Jesús es una farsa, es un peligro, porque las consecuencias aquí están. Cuando uno dice eso, comenzamos a tratar mal a las personas. Dice, comenzó a golpear a los criados y a las criadas. Y comenzó a ponerse bien panzón porque comenzó a comer bien mucho. Y a beber y a emborracharse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. O sea, ya era un cristiano. Para aquellos que creen que no, una vez que ya estás metido, ya no, ya es como, muchos piensan que el cristianismo es como la mafia, cuando entras ya no sales. Pero yo leo versículos que dicen lo contrario. Este era un siervo de Dios, pero no se preparó ni hizo conforme a la voluntad. Dice, va a recibir muchos azotes. Y dice, y le castigará, en el 46, la última parte, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Quiere decir que era fiel, pero en un momento de su vida comenzó a dudar, comenzó a emborracharse, comenzó a maltratar a las demás personas y el corazón se le comenzó a endurecer. Y dice, lo castigaré duramente y le pondré con los infieles. ¿De acuerdo a la Biblia? ¿A dónde se ponen a los infieles, hermanos? Jesucristo dijo que apartará a los justos de los injustos, a los justos a la derecha y a los injustos o a las cabras a la izquierda con los infieles.
¿Por qué debemos de predicar? Porque es la última oportunidad que tenemos. Jesucristo viene pronto, hermanos. Y no hagamos como este siervo, que en nuestro corazón digamos, no va a venir. ¿Desde cuándo me han predicado? Y no pasa, y no pasa, y no pasa. Es bien peligroso. Termino con esto, hermanos. Cierro mi Biblia. El Evangelio, y apúntelo, el Evangelio no es lo más importante. Perdón, no el Evangelio. Ya ya habían dicho, vámonos de esta iglesia. El evangelismo no es lo más importante. Claro que existimos como iglesia para evangelizar, pero no es lo más importante. Lo más importante es tu relación con Dios. Marcos 12:30 nos dice esta verdad. Dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y después a la gente, dice, y después a tu prójimo. O sea, antes de evangelizar a alguien, primero tenemos nosotros que asegurarnos que nuestra relación esté bien con Dios. Nuestra prioridad debe de ser Cristo y no la gente. Lo podemos aplicar al matrimonio. Mira, si la prioridad de tu vida es tu matrimonio y no Dios, las cosas no van a funcionar así. Vas a descuidar tu relación con Dios y después tu matrimonio va a estar mal. Tu prioridad debe de ser Dios, Cristo, tu relación con Él, para que tu matrimonio camine bien. ¿Sí me entendieron, hermanos? Y en todas las áreas de la vida hay papás que su prioridad no es Cristo, sino sus hijos. Sus hijos se han convertido en sus ídolos. Que no me los toquen porque saco las uñas. Y a veces les hacemos más mal que bien. No, tu prioridad debe de ser Cristo. Y una vez que tu prioridad es Dios, su palabra, su Hijo Jesucristo, automáticamente tú vas a ser de bendición para tus hijos. Pero cuando es al revés, cuando tu prioridad son tus hijos y descuidas tu relación con Dios, vas a descuidar tus hijos. Se te van a perder y posiblemente hasta el infierno van a parar. Y se los digo así para que despierten. Entonces, hermanos, de la misma manera, nuestra prioridad debe de ser Dios, no el evangelismo, no la gente, porque al tener como prioridad a Cristo en nuestra vida, entonces automáticamente nosotros vamos a tener misericordia y amor hacia las personas. Y vas a poder más fácilmente perdonar sus errores. Porque meterte con la gente no es un paseo en el parque. Es trabajoso, es difícil. Pero si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Él nos va a dar el amor para poder perdonar, para poder soportar, para poder seguir constantes hablándoles de Jesucristo hasta que ellos vengan a los pies de Jesús. Entonces, hermanos, yo tengo más razones por lo que tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo, pero ya le voy a parar. Creo que Dios nos ha hablado muy claramente a través de su palabra, y si ustedes ya no entendieron, yo ya no sé qué hacer. Yo ya les prediqué la palabra, yo ya les leí. Ahora está en ustedes, y que permitan que el Espíritu Santo sea el que tome esta palabra que has escuchado y se encarne en tu corazón. Y algunos de ustedes con un orgullo estaban, no, eso no es así, eso no es así. Y el Señor te dice, esa no es la manera de recibir la palabra. La manera de recibir la palabra es con un corazón humilde. Y así es como recibimos todo lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos bendice y podemos bendecir a otros. Póngase de pie en esta hora, hermano.
Yo voy a hacer un llamado no a los perdidos, no a los que no han aceptado a Cristo, porque creo que todos aquí ya lo han hecho. Si no hubiera alguno que ha aceptado a Cristo, pues dígame y ahorita oramos por usted. Pero yo voy a hacer un llamado para todos aquellos que de veras recibieron la palabra de Dios y que quieren responder al llamado. Heme aquí, Señor, yo voy, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero que me uses como un instrumento, mis manos, mi vida. Ahorita que estoy joven, fuerte, sin enfermedades, yo quiero que me uses. Y aunque estés viejo también, si Dios usó a Moisés a los 80 años, que no te vaya a usar a ti que tienes 70 y algo. Entonces yo les voy a pedir, hermanos, que a los que tomaron bien en serio ese llamado del Señor, para ir por todo el mundo y predicar el evangelio de Jesucristo y llenar esta casa, que pasen aquí al frente. Vengan aquí al frente, mis amados hermanos, y juntos vamos a entregarle a Dios una vez más nuestra vida y rededicar al Señor el esfuerzo para poder hablarles a otros de Cristo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Pasen aquí al frente, mis amados hermanos, mientras oramos y le pedimos.